Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar el dictado de la teoría número 7. Esta teoría tiene como contenido un grupo de bacterias que son de importancia médica, tal cual vimos en las clases anteriores, en la clase 5 y en la clase 6, y van a completar el grupo de bacterias de importancia médica que vamos a revisar con respecto a nuestro curso. Vale decir, esta es la clase que termina o cierra la segunda unidad con respecto a las bacterias. Nuestra siguiente teoría será acerca de los virus. Antes de empezar, debo recordarles que la semana siguiente semana, que es la semana 8, tenemos nuestros exámenes parciales. El día martes, como hoy, tendrán el examen teórico en la hora de clase. Debo estar publicando el examen, si no es hoy día, hasta mañana. Lo voy a cargar en el aula virtual para que esté disponible el próximo martes 11 desde las 3 de la tarde. Probablemente dure 80 minutos, son 40 preguntas como ya les había comentado en oportunidades anteriores. Son preguntas de alternativa múltiple. El examen tiene una complejidad intermedia, no es un examen sencillo, tampoco es un examen difícil, no tendría por qué serlo además. Los contenidos que van a ser materia del examen los tienen ustedes en los listados que he publicado, en los balotarios que están publicados también en el aula virtual. Se va a respetar el número de preguntas que se han colocado allí. En base a eso se ha realizado el examen. El día viernes, este viernes, tenemos nuestra clase práctica. Es la clase práctica número 7. Vamos a hablar acerca de las infecciones del tracto digestivo. Vamos a hablar del coprocultivo, entre otras cosas. Y el próximo viernes, que también es semana 8, tenemos nuestra evaluación práctica. La evaluación práctica consta de 20 preguntas. También son preguntas de alternativa múltiple, en una duración un poco menor. El examen práctico es mucho más sencillo, más fácil de resolver, y también va a estar habilitado dentro de la hora de clase para que puedan rendirlo aquellos que tienen clase con nosotros, conmigo, o con otro profesor de práctica. Lo van a dar a la misma hora, todos lo van a dar en simultáneo. Por eso es que se va a publicar en el aula virtual. Bien, vamos a empezar entonces con esta clase de bacteriología especial número 3. Y vamos a hablar de un género que es importante desde el punto de vista epidemiológico. Es un grupo grande de bacilos gram-negativos anaerobios, facultativos y también fermentadores que pertenecen justamente a este género Vibrio. Son una gran familia, la familia Vibronaceae, la segunda familia en importancia después de las enterobacterias. Tienen una reacción positiva a la oxidasa y también una presencia de flagelos en un solo extremo, y a eso se les llama flagelos polares. Son microorganismos que se encuentran principalmente en el agua, son capaces de producir enfermedad gastrointestinal, y a partir de allí es que los vamos a estudiar. Son bacilos curvos. En realidad estos bacilos de Vibrio son bacilos curvados, no son rectos como son las demás enterobacterias, y hay algunas especies en particular relacionadas con enfermedad en el humano, 3 para ser exacto: el Vibrio cólera, que es quizás el más conocido, el Vibrio parahemolyticus y el Vibrio vulnificus. Los 3 son agentes causales de infecciones. El Vibrio cólera, para empezar con el primero, Vibrio cólera es un bacilo curvado gram negativo que tiene estos flagelos en un solo extremo, vale decir, es un bacilo con un flagelo polar. Tiene aproximadamente 200 serogrupos, tiene diferentes tipos de serogrupos clasificados a partir del antígeno O de pared celular. Recordemos que es un gram negativo y los gram negativos tenían
en su pared celular, en su parte, la parte externa de su membrana externa, tenían el lipopolisacárido y había allí un antígeno O, que era el polisacárido O, que era justamente el que servía para esta clasificación. Los serogrupos, sobre todo del tipo O1 de Vibrio cólera, son los que van a tener importancia en cuanto a su denominación. El serotipo Inaba, el serotipo Ogawa, el serotipo Ikojima y también los biotipos que son responsables de lo que corresponde esta bacteria, este género Vibrio, se ha caracterizado por producir pandemias a nivel mundial, sobre todo por el tipo de diarrea que producen, una diarrea acuosa, abundante, secretora, por el mecanismo de patogenicidad que está caracterizado por la presencia de una toxina que vamos a ver a continuación. Este vibrio tiene dentro de sus características esenciales todas aquellas partes que caracterizan a una bacteria gram negativa, vale decir, un nucleoide, que viene a ser el DNA enrollado circular de las bacterias, segmentos de ADN extra cromosómico, que son los plásmidos, muchas veces transmitidos a través de procesos de transferencia horizontal como la conjugación. Tiene además del citoplasma gran cantidad de ribosomas que le van a dar la particularidad de poder producir muchas proteínas, enzimas que van a funcionar como factores de virulencia. Tiene una membrana celular, tiene una pared celular delgada y además una membrana externa que le da la característica al gram negativo. Este vibrio cólera puede además poseer una cápsula que le brinda resistencia al medio, tiene también como elementos de motilidad al flagelo y como elementos de adherencia a los pili o fibres. Sus factores de virulencia descansan sobre todo en sus elementos de movilidad, que son el flagelo y también el pili, un pili especial que recibe el nombre de TCP, ustedes lo ven aquí, y lo menciono muy particularmente. Este TCP no es otra cosa que un pili llamado pili corrugado por la toxina, tiene relación con la patogenicidad de la bacteria, y un bacteriófago, o sea, un virus especialista en bacterias, va a darle a esta bacteria la característica de poder codificar genes para las subunidades de la toxina colérica. La toxina del cólera, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es una toxina de estructura AB, algo que ya habíamos visto en la descripción general de las toxinas bacterianas. Esta toxina de estructura AB significa que tiene una subunidad A, que es la subunidad activa biológicamente, la que ejerce la acción, y una subunidad B, que es la que va a servir de unión a la célula hospedera. Entonces, este vibrio, como bacilo curvado que es, presenta este factor de virulencia importante, que es la toxina. Su principal eh, espectro de enfermedad descansa en la producción de gastroenteritis, que se ve en la sintomatología del paciente con vómitos y diarrea acuosa, una diarrea abundante que puede ser tan severa como aquella diarrea que hace que el paciente pierda hasta 30 litros de deposiciones líquidas por día. Y es bastante, ¿no? 30 litros por día es la cantidad que puede perder un paciente con cólera, y por esta gran cantidad de pérdida de líquidos, el paciente pues se deshidrata, ¿no? La apariencia
de la deposición líquida recibe el nombre de agua de lavado de arroz. Entonces, no, si alguna vez han tenido la oportunidad de cocinar y han lavado el arroz antes de colocarlo en la olla, pues se han dado cuenta de que el agua del arroz sale blanquecina, ¿no? O sucia. Así, de esa consistencia y de ese color es la deposición de estos pacientes con cólera. Una gran pérdida de líquidos. Estos serotipos mencionados, el O1 y el O139, son los más importantes en cuanto a su apariencia. El O139 tiene una mortalidad significativa, igual que el O1, que son los responsables de las epidemias de distribución mundial, y van a ingresar por la vía oral. Significa que esta es una bacteria que tiene la vía de transmisión fecal-oral, es decir, los alimentos contaminados, mal manipulados, con poca higiene, causan que la persona pueda ingerirlos, generalmente alimentos relacionados con productos marinos, y a partir de allí pues se desarrolla la infección, porque esta bacteria resiste el pasaje por el ácido del estómago. No es que sea destruida totalmente, esto favorecida además porque su dosis infectante es bastante alta. Para que se produzca una infección de Vibrio cólera, la dosis infectante es superior a las 100.000 bacterias. Claro que esas 100.000 bacterias pueden encontrarse en un trozo de pescado simplemente, pero pasa por la ingesta también de alimentos no cocidos, ensaladas, alimentos crudos, como el ceviche, por ejemplo. Entonces, ingresa la bacteria por la vía oral, atraviesa el estómago, llega al intestino, y es en el intestino donde la bacteria eh, sintetiza y secreta su toxina. La bacteria no invade el intestino, ni siquiera llega a unirse mucho tiempo al intestino, es arrastrada más bien hacia el exterior, pero es su toxina la que va a servir para que se produzca la patogenicidad a través de la pérdida de agua y electrolitos. Esta toxina colérica, que es la principal toxina que produce el cólera, pues causa una alteración en los canales iónicos por un mecanismo de estimulación excesiva de la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa acumula el AMP cíclico dentro de la célula y eso hace que se pierda la regulación de los canales iónicos, sobre todo del cloro, pero también del sodio, del potasio, haciendo que se pierda el agua hacia el exterior, hacia el lumen, hacia la luz intestinal, y de esta manera pues es liberada por la diarrea. Es una diarrea netamente acuosa. Y hay otra toxina asociada al pili corrugado o corregulado por la toxina del que habíamos conversado, el TCP. Esa toxina del pili corregulado por la toxina, el pili corregulado por la toxina, le permite al Vibrio cólera formar una especie de microcolonias que ayuda en su colonización del intestino. Sin embargo, no logra invadir el epitelio más allá. Las enfermedades asociadas principalmente son el cólera, es la que describen pues los libros, una diarrea acuosa, aguda, por abundantes excretas, heces abundantes en forma de agua de lavado de arroz. Se presenta también con presencia de vómitos, deshidratación moderada, severa. Si esta deshidratación puede llegar al colapso circulatorio y en algunas veces al shock en el paciente, el tratamiento va dirigido hacia la rehidratación inmediata. Generalmente se usa doble vía en estos pacientes y a chorro, así como se va rehidratando, se va perdiendo. Tener en cuenta que produce una cantidad de muertes importante al año, justamente por no tomar las medidas de bioseguridad o de higiene en cuanto a la preparación de alimentos. Tiene un periodo de incubación bastante corto, como 2 horas, y un poco más prolongado, como 5 días, o sea, tiene un periodo de incubación variable, y esto depende también de la susceptibilidad del hospedero. Es más severo en ancianos y en niños, y obviamente de acuerdo a la dosis infectante. Y además, las bacterias salen del cuerpo a través de las heces, como es de esperarse, y pueden permanecer
las heces siendo infecciosas, o sea, a partir de allí se puede contaminar las fuentes de agua u otros lugares por aproximadamente 14 días. Eso hace que se pueda propagar a través de las aguas contaminadas, sobre todo durante los meses de verano, que es la época estacional en la cual encontramos nosotros más casos de cólera. El Vibrio parhemolyticus, la otra especie de vibrio, es una bacilo gram negativo curvo también, al igual que el Vibrio cólera, es un anaerobio facultativo, es un fermentador que necesita mucho de la sal para crecer. Es una bacteria llamada halófila. Entonces, bacterias halófilas son aquellas bacterias que necesitan sal, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, en este caso el Vibrio parhemolyticus también. Y esa característica de necesitar sal para crecer hace que se desarrolle muy bien en el agua de mar. Entonces, este vibrio está asociado con el consumo de crustáceos, sobre todo crudos, que están contaminados, ¿no? Cangrejos, camarones, langostas, langostinos, tiene ese tipo de comportamiento. El vibrio parhemolítico se puede encontrar no solamente en los mares, sino también en los ríos, en la desembocadura de los ríos, causa gastroenteritis importante en una gran parte del mundo, porque además esta bacteria, este vibrio parhemolyticus, a diferencia de su primo hermano, que es el vibrio cólera, este parhemolyticus produce una toxina hemolicina que se llama hemolicina Kanagawa. Esta hemolicina Kanagawa tiene la particularidad de alterar también la secreción del ion cloruro en las células epiteliales, dando como consecuencia un aumento importante en la concentración intracelular de calcio. Por lo tanto, también va a ocasionar una diarrea intensa. Este vibrio parhemolyticus presenta como factores de virulencia la hemolicina principalmente, que es la enterotoxina que va a producir la diarrea acuosa, pero también presenta una gran cantidad de sistemas de secreción bacteriana. Tiene al sistema de secreción de tipo 1, tipo 2, el tipo 6, clase 1 y 2, que les permite el tipo 3 también lo tiene, que les permite a estas bacterias, al tomar contacto con la célula hospedera, poder inyectar proteínas previamente sintetizadas por ellas que van a servir para la invasión, porque este vibrio sí puede invadir el tejido. Además, presenta también como parte de sus estrategias de supervivencia una serie de moléculas destinadas al secuestro de hierro, lo que nosotros llamamos siderófonos. Tiene, por ejemplo, la vibrioferrina, tiene al ferricromo, tiene a la aerobactina, que son moléculas que presentan una mayor afinidad al hierro y por eso van a permitirse tomar el hierro de nuestras moléculas para poder crecer y producir infección. La patogenicidad descansa entonces en la presencia de esta hemolicina, toxina hemolicina de Kanagawa, que es la que le da el principal factor de virulencia. Ahora, este vibrio parhemolítico puede encontrarse en ríos y en mares, hemos dicho. Es, de hecho, la segunda causa de gastroenteritis secundaria. La primera es el cólera. Puede llegar a almacenarse inclusive en la vesícula biliar, en algunos casos, haciendo que se libere de manera sostenida durante periodos largos de tiempo. Este vibrio parhemolítico tiene ciertas características en cuanto a la enfermedad que desarrolla. Ya hemos dicho que tiene esta hemolicina de Kanagawa, que es una hemolicina termoestable, es en el medio de cultivo, cuando uno lo cultiva, es beta-hemolítico, eso es otra característica importante, la beta-hemólisis, pero su sintomatología destaca por ser una diarrea explosiva, es una diarrea que se presenta de pronto y en gran cantidad, asociada no solamente a náuseas, sino también a vómito, a dolor abdominal de tipo retortijón, tipo cólico, y también a fiebre. Pero a diferencia del cólera, que puede permanecer una semana y a veces más con el cuadro clínico del paciente, esta diarrea por vibrio parhemolítico suele resolverse en aproximadamente 72 horas. Otra bacteria, otro grupo bacteriano que vamos a estudiar es el
Campylobacter. Los Campylobacter son un grupo de bacterias, un género bacteriano, ligeramente distinto en cuanto a su morfología, pero muy importantes. Vamos a ver el día viernes que hay un examen destinado a poderlos identificar, eso lo hace especial dentro de la microbiología por su forma. Es un bacilo curvado, casi un espirilo, tiene una apariencia especial cuando uno lo observa al microscopio con las tinciones. Este Campylobacter tiene casi una forma de hélice, es muy relacionado con el Helicobacter, casi por ahí van en sus características. El Campylobacter es quizás una de las especies bacterianas más estudiadas. Hay muchos estudios desde que se empezaron a identificar las bacterias. Se les ha identificado últimamente ya haciendo análisis de tipo biología molecular a través de la secuenciación del ARN ribosomal 16S, ese que se utiliza para la clasificación filogenética, llegando a verse que son muy cercanos con las familias de las enterobacterias, inclusive. Los Campylobacter son bacilos gram-negativos más pequeños, tienen esta forma curvada, casi como una coma, muy móviles por la presencia también de un flagelo polar. Suelen crecer con condiciones de oxígeno escaso, generalmente 10 a 5% de oxígeno, o sea, no al 21% de oxígeno, sino menos, y a eso se le llama microaerofilia o microaerobiosis, también se le dice. Hay aproximadamente 32 especies de Campylobacter, de las cuales solo 4 especies son patógenas frecuentes en el ser humano. Estamos hablando de Campylobacter jejuni, que es quizás la más conocida. Estamos hablando de Campylobacter coli, Campylobacter fetus y Campylobacter upsaliensis. Y nos vamos a ubicar nosotros solamente con Campylobacter jejuni, que es el principal. Campylobacter jejuni se llama así porque se le aisló y se le encontró en el yeyuno. Este Campylobacter tiene una característica adicional y es que a pesar de crecer en atmósferas bajas de contención de oxígeno bajo, 5 o 10%, también necesita concentraciones elevadas de dióxido de carbono y además crece a una temperatura de 42 grados. Esto es importante porque nosotros, los humanos, desarrollamos una temperatura corporal pues de 37 grados, pero las aves tienen temperaturas corporales de 42 grados. Eso es importante para este tipo de patógeno, pues está relacionado justamente con la, la infección relacionada con aves. El Campylobacter se desarrolla en ellas, vive a 42 grados, es excretado por las heces de las aves, inclusive animales domésticos como los pollos, y a partir de ahí infectan los diferentes lugares. Es una infección en realidad zoonótica. Las aves de corral que son mal preparadas, por ejemplo, un pollo, una gallina, un pollo que esté contaminado con Campylobacter, uno lo sacrifica, lo beneficia, como le dicen, ¿no? Lo matas, lo desplumas, pero no tomas la suficiente precaución para prepararlo, por ejemplo, en la misma tabla donde están cortando el pollo, donde lo están destripando, lo están limpiando, cortan después las verduras para la ensalada, la lechuga o el tomate o la cebolla. Entonces, por ahí se produce la contaminación cruzada, porque el intestino del animalito tiene esta bacteria. Y al tomar contacto con los utensilios de cocina, obviamente los contamina. Y a partir de allí se originan las infecciones humanas. No solamente comida contaminada, sino también, por ejemplo, leche sin pasteurizar, agua contaminada. Esa es la forma de transmisión. Y la ventaja para nosotros es que la dosis infecciosa es alta, o sea, se necesita una gran cantidad de bacterias para infectarnos porque felizmente no son resistentes al ácido del estómago, por lo tanto, al pasar por el estómago son neutralizados. Sin embargo, sí son patógenos importantes desde el punto de vista de los mecanismos de patogenicidad que presentan, porque los factores de virulencia que van a desarrollar tienen adhesinas que van a llegar hasta a ubicarse en el intestino una vez que logran pasar.
la barrera del estómago. Obviamente, como pasan bastantes, no todos mueren, algunos logran pasar, la gran mayoría se queda en el estómago destruida, pero hay una parte importante que pasa hasta el intestino, y a partir de allí, utilizando sus adhesinas, sus invasinas y sus proteasas, se une al epitelio, logrando una invasión del intestino, sobre todo por la parte basal, la parte vasolateral, y transportándose entre los enterocitos a través de la migración paracelular, a través de la migración transcelular, haciendo que esta bacteria logre adherirse de manera firme, dado que utiliza algunas moléculas como la fibronectina, por ejemplo, para su unión. A partir de allí desarrolla pues con sus enzimas una respuesta inflamatoria importante. Tiene un sistema de proteínas que favorece la quimiotaxis, o sea, la hiperactivación de los macrófagos y los neutrófilos con la llegada al tejido inflamado, y van a ocasionar pues la presencia de úlceras, la presencia de defectos en la barrera, y esta es otra de las causas de diarrea con moco y con sangre, igual que como vimos hace un momento en la clase pasada lo hacía Shigella. Aquí Campylobacter también puede causar diarrea con moco y con sangre. Cuando se analiza la lesión que presenta, es una lesión superficial en la en la superficie mucosa del yeyuno, de ahí el nombre de Campylobacter yeyuni. La mucosa aparece pues ulcerada, aparece edematosa, hemorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales, y también con un gran infiltrado, por la quimiotaxis, un gran infiltrado de la lámina propia por la neutrófilos, eosinófilos y también células mononucleares. Este proceso inflamatorio es compatible con la invasión del tejido intestinal por parte de estos microorganismos. Su patogenicidad, entonces, destaca desde el punto de vista de la unión, la invasión y la penetración del tejido. Va a tomar también las placas de Peyer a través del mecanismo del ingreso de las células M, por donde van a meterse al epitelio, desarrollando esta respuesta inflamatoria importante, y como consecuencia de la respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, logra producir inflamación intestinal, daño celular, se produce daño con pérdida no solamente de las microvellosidades, sino también desprendimiento de las células epiteliales, haciendo que se produzca una diarrea de tipo secretora, pero también con presencia de sangre. Hay una complicación importante que estuvo digamos, no de moda, sino tuvo una incidencia hace algunos años atrás. Se escuchó mucho hablar de esta patología, que es el síndrome de Guillain-Barré. Probablemente lo hayan escuchado también ustedes. El síndrome de Guillain-Barré es una complicación, una alteración en realidad autoinmune del sistema nervioso periférico, que se caracteriza por pérdida de fuerza simétrica a lo largo de un periodo de varios días. Empieza en la parte distal y va ascendiendo, y esto se debe a que se produce una reactividad antigénica cruzada. Recuerdan cuando hablamos en la primera clase de bacterias, hablábamos de los del estreptococo piógenes, que producía la faringitis, y que por su composición la respuesta inmune a veces chocaba con el riñón y producía la glomerulonefritis, o a veces con las válvulas cardíacas y producía la fiebre reumática. Ya, esto es similar. En este caso, la respuesta al Campylobacter jejuni por parte de la inmunidad humoral, o sea, la producción de anticuerpos, hace que se termine atacando a la mielina, produciéndose este síndrome de Guillain-Barré con desmielinización por destrucción de anticuerpos y pérdida de la fuerza progresiva. Es un tipo de reactividad antigénica cruzada. No es la única manifestación clínica que tiene. Campylobacter principalmente produce diarrea. El Guillain-Barré es una complicación que se da más o menos en un 5% de casos, pero también
puede producir este Campylobacter infecciones del sistema nervioso central, si es que logra atravesar la barrera hematoencefálica. Puede producir el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré que afecta a los nervios ópticos, a los nervios motores ópticos sobre todo. Puede producir periodontitis, puede producir bacteriemia, puede producir también gastritis, gastroenteritis, e inclusive se describe también artritis reactiva por inflamación de articulaciones de manos, tobillos y rodillas. Esta artritis reactiva tiene que ver con una característica del complejo principal de histocompatibilidad, el HLA de tipo B27. Es una relación importante que tiene con este tipo de patología y también puede producir infecciones de tejido blando. Ahora, las infecciones son peores, tienen peor pronóstico cuando se trata de pacientes inmunocomprometidos. En un paciente inmunocompetente, un paciente previamente sano, a lo que produce principalmente es una gastroenteritis. Y esa gastroenteritis se ve pues con la presencia de diarrea y con presencia de moco y de sangre. Algunos estudios relacionan al Campylobacter con el desarrollo de cáncer colorectal, cáncer de colon y de recto. O sea, las personas que han tenido o tienen infecciones a repetición por Campylobacter logran desarrollar cáncer colorectal en el transcurso de los años, algo que también se ha visto, por ejemplo, con el Helicobacter y el cáncer gástrico. El Helicobacter, ya pasamos a hablar ahora de la siguiente bacteria, que es el Helicobacter, pertenece al mismo grupo de los Campylobacter, son familias separadas, esto es cierto, pero las dos tienen la misma forma gram negativa en espiral, tienen inclusive la característica de tener una baja relación de bases guanina citosina en el ADN, no pueden fermentar o oxidar carbohidratos y son microaerófilas también, igual que el Campylobacter, el Helicobacter es microaerófilo. Y aquí me detengo porque el Helicobacter es una bacteria muy prevalente en nuestro cuerpo, también tiene flagelos unipolares. Esta bacteria, muy de moda hoy en día por la producción de gastritis, tiene una gran cantidad de factores de virulencia y uno de los mecanismos de patogenicidad más eficientes que se conocen. Es una de las bacterias modelo para estudiar patogenicidad bacteriana junto con el Streptococcus piógenes, con el Streptococcus pneumoniae y con el Staphylococcus aureus. El Helicobacter pylori es una bacteria que ha logrado conjugar una serie de elementos de virulencia, una serie de factores de virulencia, no solamente que formen parte de su estructura, sino también que son secretados al exterior, como por ejemplo toxinas, enzimas y demás. Es una bacteria que logra, eh, a través de procesos de conjugación, obtener segmentos génicos patógenos, sobre todo cuando vive en biopelícula, y esto la hace inclusive resistente al tratamiento antibiótico. Sus factores de virulencia destacan en lo siguiente: la presencia de una enzima llamada ureasa, enzima importantísima porque se va a encargar de neutralizar el ácido gástrico, los flagelos que le van a brindar movilidad, flagelos que van a obedecer además a una gradiente quimiotáctica, los lipopolisacáridos, que son estructuras de gram negativos, el LPS, las proteínas membrana externa, que van a servir para la adherencia, la adhesión. Tiene también exotoxinas, tiene enzimas secretoras, tiene un sistema de secreción de tipo 4 que funciona como una jeringa molecular para inyectar proteínas efectoras como la proteína CAG-A, que es la encargada de causar manipulación, remodelación del citoesqueleto de la célula hospedera, haciendo que se pueda inhibir inclusive la apoptosis, uno de los principales elementos de invasión. ¿Y cómo funciona la patogenicidad del Helicobacter pylori? De la siguiente manera. El Helicobacter pylori tiene un ingreso por la vía oral a través de alimentos contaminados, a través del agua contaminada, y logra alcanzar el estómago. En el estómago se va a encontrar con un ambiente adverso, un ambiente hostil, conformado por una gruesa capa de moco. La bacteria lo que va a querer es adherirse a la célula
al epitelio, pero no va a poder lograrlo de inicio porque hay un moco que lo cubre, un moco grueso, un moco además que se encuentra en un estado de gelificación llamado sol, o sea, es como si fuese una gelatina. Si ustedes conocen la gelatina cuando está dura, gelatinada, que ofrece cierta resistencia, así es el moco del estómago, no es sueltito, es espeso, tiene esa consistencia de gel. Y además, encima de ese gel vamos a encontrar el ácido gástrico. Un ácido gástrico, el ácido clorhídrico, que va a manejarse en pHs alrededor de 1, 1.5, 2, hasta 3. Es un pH altamente ácido que es prácticamente la tumba de muchas bacterias, pero no para el Helicobacter. Porque el primer factor de virulencia que el Helicobacter va a activar es justamente su ureasa. La ureasa es una enzima que le va a permitir al Helicobacter hidrolizar un componente importante proteínico que es la urea, que está presente en el jugo gástrico. Esta urea va a ser hidrolizada para producir amonio y también producir iones, protones, hidrógenos. Esos hidrógenos, por acción de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que se encuentra también en el jugo gástrico, van a reaccionar con el CO2 produciéndose bicarbonato. Y el bicarbonato es un tampón, es un sistema buffer, es un amortiguador, que lo que va a hacer es amortiguar el pH ácido y elevarlo, llevarlo hasta la alcalinidad de ser posible. Entonces sube el pH del jugo gástrico hasta 5, 6, a veces hasta 7, inactivando su poder destructor. Además de eso, la bacteria activa sus flagelos para moverse a través del moco y como no lo puede atravesar, libera una serie de enzimas que son las mucinasas. Las mucinasas lo que hacen es romper los enlaces de los mucopolisacáridos del moco gástrico, haciendo que el moco ya no esté en estado gel, como si fuese una gelatina dura, sino como si fuese una gelatina derretida, una gelatina en estado sol. Entonces, a eso contribuye también el pH, que le quita la estabilidad a los enlaces de polisacárido. Entonces, el moco termina diluyéndose y el flagelo, con su movimiento de turbina, hace que la bacteria pueda avanzar hasta tocar ya la célula epitelial. Una vez que toca la célula epitelial, inmediatamente expresa sus mecanismos de adherencia. Hay una serie de proteínas que ustedes seguramente van a revisar cuando vean sus libros. Está la proteína SABA, la proteína BABA, hay una gran cantidad de proteínas que van a ocasionar que el Helicobacter se adhiera al epitelio. Y una vez que se adhiere, expresa el sistema de secreción de tipo 4. Este sistema de secreción, creo que he puesto ese aquí, no le he puesto el dibujito del sistema de secreción. Bueno, aquí está. El sistema de secreción de tipo 4 se expresa en ese momento e inmediatamente empieza a inyectar proteínas efectoras, como por ejemplo la proteína CAG-A, que lo que va a hacer justamente sobre la célula hospedera, en este caso el epitelio gástrico, es remodelar la actina e inducir la liberación de interleuquina 8, que es una quimioquina que va a atraer neutrófilos, o sea, promueve la inflamación, alterando a la célula hospedera como tal e inhibiendo el proceso de apoptosis. Además, esta bacteria empieza a liberar una toxina llamada toxina vacuolizante o VAC-A. La toxina vacuolizante toma contacto con la célula gástrica e ingresa en ella, produciendo vacuolas en su superficie, dañando la célula, y eso hace que esta bacteria pueda principalmente destruirla. Además libera proteasas y lipasas que lo que hacen es romper las membranas celulares, garantizando que la bacteria no solamente se quede en la superficie, sino que puede invadir la parte interna, llegando muchas veces hasta la lámina propia, y es allí, dentro de la célula hospedera, donde va a replicarse el Helicobacter. Las enfermedades que se asocian son básicamente enfermedades de tipo gastritis, una gastritis que puede terminar en algunos casos en una úlcera o en un cáncer, depende de la distribución que tenga este tipo de infección. Una infección aguda
puede pasar a ser una infección crónica. Esa infección crónica puede desencadenar, si se trata de la afectación del antro, por ejemplo, del antro gástrico, puede llegar a ser una úlcera duodenal en el tiempo. Si la gastritis predomina en el cuerpo, puede desencadenarse una úlcera gástrica. Imagínense que el ácido del estómago se sigue secretando por las células parietales, pero ya no está la protección del moco. Entonces el ácido cae directamente al tejido y eso también daña el tejido intestinal. Puede producirse inclusive metaplasia intestinal, displasia y cáncer gástrico en un porcentaje importante de pacientes. Entonces tiene todo un componente multifactorial en el cual esta bacteria va a causar no solamente una gastritis crónica como complicación, sino también una úlcera gástrica y a veces un cáncer gástrico. Las aeromonas pertenecen al mismo grupo de los vibrios, son bacilos gramnegativos cortitos que están asociados a la patología por agua contaminada. Entonces, estas aeromonas son frecuentemente encontradas en las fuentes de agua contaminada. Son bacilos gramnegativos también, anaerobios facultativos. Por morfología se parecen inclusive a las enterobacterias, pero no, pertenecen no a las enterobacterias, sino al grupo de los vibrios. Hay más o menos 30 especies de aeromonas y 12 subespecies. La mayoría de ellas tiene relación con enfermedad en el ser humano. Sobre todo 3 son las más destacadas: la Aeromonas hydrophila, que es la que vamos a tratar ahora, la Aeromonas caviae y la Aeromonas veroni son las más importantes. Se encuentran no solamente en agua salada, sino también en agua dulce. Están asociadas también a infecciones por contacto con mascotas, por productos contaminados a través de zoonosis, animales silvestres, el contacto con fuentes de agua en actividades recreacionales, no solamente ríos, sino también mares, y contaminación ambiental en principio. Esto es una bacteria de agua. Sus factores de virulencia destacan por tener una serie de proteínas que hacen que esta bacteria pueda sobrevivir largos periodos de tiempo con poca cantidad de nutrientes. Es una bacteria además que desarrolla biopelícula con facilidad, procede además un retardante de la maduración de biopelícula, tiene una motilidad, tiene además proteasas, tiene algunas enterotoxinas citotóxicas que le ayudan en su proceso de producción de infección. Puede producir inclusive infecciones de piel. De hecho, es otra de las formas en las cuales se presenta esta bacteria. Tiene 3 variantes de enfermedad. Están las enfermedades diarreicas que se presentan en personas sanas, y están las infecciones de heridas y las infecciones sistémicas oportunistas que se dan en inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con enfermedades hepatobiliares o tumores malignos de base. La enfermedad intestinal comienza con una diarrea acuosa, aguda, que puede volverse disentérica, o sea, con sangre, con dolor abdominal intenso, presencia de leucocitos y sangre en las heces, o puede hacerse crónica. Hay inclusive portadores crónicos de esta aeromona, se relaciona sobre todo con etapa en verano. También en el caso de las infecciones de la piel, tienen una invasividad. La aeromona no ataca la piel sana, sino la piel, la herida, sea una erosión, una úlcera, una cortadura. Por eso en los pacientes quemados también se ve este tipo de invasión por aeromona. Se une al tejido, a la matriz extracelular. A partir de ahí se replica, libera una serie de proteasas que destruyen el tejido y favorecen su invasión hacia planos más profundos. Y las heridas que produce, estas son heridas de piel, por ejemplo, hay una lesión previa en el centro, una ulceración previa, y por ahí ingresa la aeromona por el agua contaminada. La otra es la plesiomonas. Las plesiomonas también son bacterias gram negativas. Destaca Plesiomonas shigelloides, es una bacteria también muy virulenta, pero la ventaja es que produce enfermedad sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Sus factores de patogenicidad hacen que esta bacteria pueda encontrarse como parte de la microbiota, muchas veces como parte comensal de la microbiota, y cuando la microbiota se altera,
produce pues la enfermedad, por eso es un oportunista, causando no solamente inflamación, sino también diarrea y algunas complicaciones posinfecciosas. Su espectro de enfermedad no solamente se limita a la gastroenteritis, sino también puede pasar a sangre produciendo septicemia, y es una bacteria que también produce infecciones de heridas, igual que las aeromonas. Sus enfermedades asociadas, entonces, en el caso de plesiomonas, las gastroenteritis y también la septicemia. Se postula que ingresa pues por la vía oral, contaminación de productos marinos, sobre todo mal manipulados o contaminados con aguas servidas. La brucela. La brucela es otra bacteria importante desde el punto de vista epidemiológico. Para el caso peruano lo es también porque está asociada al consumo de productos lácteos y sus derivados, sobre todo productos lácteos derivados de vacas, de ganado vacuno, pero también de ganado caprino, de las cabras, de las ovejas también. Entonces hay una serie de especies relacionadas con enfermedad. Para el caso de Brucela, este es un bacilo, en realidad es un bacilo cortito, se le llama también cocobacilo gram negativo, no tiene movilidad, no tiene flagelos y tampoco tiene cápsula, es un aerobio estricto, significa que crece en presencia de oxígeno, sin oxígeno muere. Sus colonias suelen adoptar formas lisas y también rugosas, dependiendo del tipo de antígeno de lipopolisacárido que tenga. Esta brucela tiene sobre todo 4 especies que desarrollan enfermedad en el humano. Tiene más de 10 especies, pero 4 son las que más se asocian con enfermedad en el humano, que son la brucela abortus, la brucela melitensis, la brucela suis y la brucela canis. Están asociadas con diferentes tipos de ganado. Por ejemplo, brucela melitensis es una es la bacteria que tiene reservorios en cabras y ovejas, la brucela abortus en las vacas, la brucela suis en los cerdos, y la brucela canis en los perros, en los coyotes, en los zorros. También se habla de brucela neotomae. La brucela neotomae tiene relación, por ejemplo, con las tortugas, los peces, y la brucela ovis también con las aves de corral. Pues son menos importantes, las 4 primeras son las más frecuentes. Su patogenicidad destaca en sus factores de virulencia. Sus factores de virulencia implican la presencia de una endotoxina, dado que es un gram negativo. Es un parásito intracelular, sobre todo del sistema retículo endotelial, significa que va a ubicarse dentro de los macrófagos y va a viajar a partir de allí, utilizando los macrófagos y los monocitos para viajar y replicarse dentro de estas células fagocíticas mediante la estrategia de inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma. Esto es algo que vimos cuando describimos la patología o la patogenia bacteriana en general. Hablamos de que existía un mecanismo de supervivencia intracelular llamado justamente fagocitosis ineficaz, en el cual el fagocito fagocita, produce la fagocitosis, internaliza a la bacteria, pero la bacteria adentro tiene diferentes formas de escapar de esa fagocitosis. Una de esas formas era evitar la unión del fagosoma con el lisosoma, evitar la fusión fagosoma-lisosoma. Sabemos que el lisosoma carga las enzimas dentro de la célula fagocítica destinadas a destruir a la bacteria, pero al inhibir esa fusión del fagosoma con el lisosoma, pues la bacteria puede continuar viviendo dentro de la célula y a partir de ahí seguir replicándose. Inclusive puede evitar la liberación de enzimas, puede suprimir la producción de factor de necrosis tumoral alfa, inactivar el peróxido de hidrógeno y también inactivar el ion superóxido a través de 2 enzimas: la catalasa, que es la que va a suprimir al peróxido de hidrógeno, y la superóxido dismutasa, que es la que va a suprimir al anión superóxido. Estas bacterias, así fagocitadas por los macrófagos y los monocitos, van a viajar hasta el vaso, hasta el hígado, hacia la médula ósea, que es donde la vamos a encontrar, y muchas veces vamos a pedir cultivo de médula ósea para poderlas investigar, y también
hacia los ganglios linfáticos e inclusive los riñones. Por eso hablamos del sistema retículo endotelial. Y producen fiebre cada cierto tiempo. Entonces, esta patogenicidad de Brucela hace que pueda viajar hacia los órganos del res, el res es el sistema retículo endotelial justamente, a través de la sangre y de ahí a los órganos. Eso hace que esta bacteria, cada temporada, cada cierto tiempo, salga a la sangre y produzca fiebre. Entonces, una de las características de la brucelosis, conocida también como fiebre malta, es la presencia de fiebre. Se le llama así, se le llama fiebre ondulante, se le llama fiebre de Malta o brucelosis. El espectro patológico de la brucelosis en cuanto a sus enfermedades asociadas depende del microorganismo responsable de la infección. Por ejemplo, Brucella abortus y Brucella canis suelen producir cuadros leves. En el caso, por ejemplo, de Brucella suis hay lesiones un poco más destructivas y el de Brucella melitensis es quizás el más complicado, genera un cuadro grave con muchas complicaciones. La Brucella melitensis, que justamente tiene este potencial zoonótico alto, que ataca sobre todo al ganado, ¿cómo se llama? Al ganado caprino y a las ovejas, a través de un mecanismo bastante particular, que es interesante de ver. Este microbio, esta Brucella melitensis, prefiere infectar o tiene predilección por infectar órganos que contienen un azúcar en especial que se llama eritritol. Este eritritol es un azúcar metabolizado por diversas cepas de Brucella, sobre todo Brucella melitensis, pero eh, lo hace de modo preferente a la glucosa, o sea, prefiere el eritritol como carbohidrato. Ahora, ¿dónde se encuentra el eritritol en los tejidos? Se encuentra sobre todo en los tejidos reproductivos, o sea, en la mama, en el útero, en la placenta y en el epidídimo. Ahora, esto obviamente en los animales, son tejidos ricos en eritritol, pero no en el humano. Entonces van a ocasionar enfermedad, esterilidad, abortos, pérdida de la fertilidad en el caso de los animalitos, los machos, orquitis, epidimitis, y se va a contaminar justamente los productos de esta, porque si se contamina el útero y las mamas, la leche que se obtiene de las cabras o de las ovejas va a salir contaminada. Y a partir de ahí, si nosotros ingerimos esa leche sin pasteurización, nos vamos a contaminar con brucelosis. En el caso de la brucela abortus, que es la que contamina las vacas, también produce este tipo de complicaciones y es la leche y los productos relacionados como la carne, por ejemplo, que van a servir de elementos infectantes para el caso nuestro. Para la brucela humana, casi todos los pacientes presentan fiebre. Es una fiebre intermitente, fiebre ondulante se le dice. Pueden tener también síntomas digestivos, lesiones de tipo articular, lesiones respiratorias, asociados muchas veces a malestar general, escalofríos, sudoración, fatiga, debilidad, dolores musculares, pérdida de peso, tos no productivo, o sea, una serie de síntomas inespecíficos, pero que tienen como común denominador la fiebre. Ese es el caso de la brucela. El Haemophilus, la bacteria del género Haemophilus o Haemophilus, es una bacteria que también tiene una patología bastante particular. Este es un bacilo gram negativo pequeño también. Vean ustedes que inclusive presenta una cápsula importante. Hay una serie es un anaerobio facultativo, hay una serie de especies de las cuales destaca el Haemophilus influenza, que es el que vamos a estudiar, pero también está el Haemophilus aegyptis, que causa conjuntivitis, el Haemophilus ducreyi, que causa el chancro blando, o chancroide, que es una infección de transmisión sexual, pero el Haemophilus influenzae es una bacteria que tiene incidencia, sobre todo en población pediátrica, de ahí que haya que vacunarse, y su espectro de enfermedades, sobre todo respiratorio, sanguíneo y también de tejido
del sistema nervioso central, porque puede producir meningitis. Como es un gram negativo, este Haemophilus tiene la presencia de una cubierta de polisacáridos, una cápsula importante que va a servir como elemento antigénico a identificar, y a partir de ahí inclusive se fabrican las vacunas, pero este polisacárido capsular compuesto por este azúcar que ven ahí, el polirribosilribitol fosfato, el PRP, le da la característica de patogenicidad. ¿Por qué? Porque esta cápsula, al tener esa composición y ser gruesa, hace que la bacteria pueda resistir a la fagocitosis, pueda resistir al complemento y a otros elementos de destrucción que pueden encontrarse en el plasma. Y además, esta cápsula va a favorecer la adhesión de la bacteria hacia los tejidos respiratorios, mediando su unión con el colágeno tipo 4, con la fibronectina, con la laminina, con la vitronectina, que son proteínas de nuestra matriz extracelular. Así que esta bacteria va a unirse a partir de allí. El Haemophilus influenzae tiene sobre todo importancia porque puede diseminarse de manera local, ingresa por el aparato respiratorio, se disemina produciendo enfermedad, por ejemplo, en el oído, produce otitis media, en los senos paranasales, produce sinusitis, y en el tracto respiratorio inferior, ya que puede producir bronquitis y neumonía. Pero el problema viene cuando pasa sangre y atraviesa barrera hematoencefálica y logra producir meningitis. Una de las una de las características adicionales que tiene esta bacteria con su cápsula es que es resistente a la acción del complemento, este sistema proteolítico sanguíneo. Y además, este Haemophilus influenza puede unirse a algunas integrinas presentes en el epitelio respiratorio, facilitando su unión en el tejido. Las infecciones asociadas están allí, la meningitis, la otitis media, la sinusitis, la epiglotitis, que es un cuadro de emergencia, lo vimos en la parte práctica, una urgencia médica, la epiglotitis por causa del Haemophilus influenza tipo B, también las traqueobronquitis, la bacteriemia y la neumonía. La bordetela. Bordetela es otra bacteria importante desde el punto de vista epidemiológico porque puede causar infecciones severas, sobre todo la especie pertussis. Este es un cocobacilo gram negativo muy pequeño, aerobio estricto, necesita aire para crecer, oxígeno. Se reconocen actualmente 8 especies, 4 son responsables de patología en el humano. Está la Bordetella pertussis, que es la que vamos a tratar, pero también tenemos la Bordetella pertussis, dicho sea de paso, causante de la tosferina. También tenemos a la Bordetella parapertussis, que causa una tosferina mucho más leve, conocida como síndrome coqueluchoide. Tenemos a la Bordetella bronquicéptica, que se presenta como enfermedad de animalitos, pero que ocasionalmente puede producir enfermedad en el humano, y la Bordetella holmesii, que es causante de sepsis. La Bordetella pertussis tiene algunas características importantes en cuanto a sus factores de virulencia. Por ejemplo, posee adhesinas como la hemaglutinina filamentosa, el FHA, que vemos aquí en el centro. Esta hemaglutinina filamentosa es necesaria para poder anclarse a las glucoproteínas que se encuentran en la tráquea, por ejemplo. La hemaglutinina es muy inmunogénica, causa una reacción inmunológica severa. Tenemos también a la pertactina, que está aquí, la PT. La pertactina funciona igual que la hemaglutinina filamentosa, o sea, se une a las glucoproteínas con residuos de azufre de la membrana de células ciliadas de la tráquea. También tenemos a la toxina pertussis. La toxina pertussis es una toxina necrótica que produce destrucción por parálisis de células ciliadas. Es una toxina que se va a unir a los glucolípidos de superficie de las células ciliadas
Tenemos a las fimbrias, esta célula tiene fimbrias también, que va a estimular a la inmunidad humoral. Tenemos otras toxinas como la toxina adenilciclasa, hemolicina, la toxina dermonecrótica, la citotoxina traqueal y el hipopolisacárido como factor de virulencia, dado que es un gram negativo. Tiene también sistemas de secreción, como no. Ahí vemos otro dibujo con sus factores de virulencia, destacando la toxina pertussis. Ahí está la pertactina, la hemaglutinina filamentosa, que van a servir para unirse, el factor colonizador traqueal también, la adenilatociclasa, la toxina dermonecrótica, la toxina traqueal y las fimbrias de tipo 2 y 3 que le sirven para unión celular. Entonces su patogenicidad empieza cuando ingresa pues por la vía respiratoria, se transmite por aerosoles, se contagia a través de las secreciones respiratorias. El paciente tose y la persona se infecta al inhalar esas secreciones, Bordetella ingresa, atraviesa el sistema respiratorio alto y cuando llega a la tráquea se va a adherir a ella utilizando justamente su hemaglutinina filamentosa, utilizando su eh, pertactina y sus fimbrias. Una vez adherida a la tráquea se va a multiplicar y va a aumentar estimula el incremento de la secreción de moco, causa también parálisis y destrucción de las células epiteliales ciliadas utilizando la toxina de tipo citotoxina traqueal y el hipopolisacárido, y puede secretar otras toxinas como la hemolicina, por ejemplo, y la toxina pertussis, que van a causar una reacción inflamatoria y un aumento en el número de linfocitos. Enfermedades asociadas, la tosferina, que es la principal de todas. Recordar que estos factores de virulencia son importantes en cuanto a su acción, sobre todo la toxina pertussis, que es una toxina que tiene actividad de ribolasa, de ADP, estimula a las proteínas G de la superficie de membrana, que son proteínas de reguladoras de unión, haciendo que se incremente la concentración de AMP cíclico, aumentando la secreción respiratoria y la producción de moco, que es característico, además de producir pues, la tos perruna, una tos característica en, en la población afectada. Esta es una enfermedad que es peligrosa, sobre todo en niños de menos de un año. Hay vacuna, pero si no tiene la vacuna es propenso a hacer la enfermedad la persona. El treponema, otra bacteria bastante interesante en cuanto a sus mecanismos de acción. El treponema es una bacteria, como ustedes ven, espirilada, completamente es un espirilo, ¿no? Parece un rizo. Este treponema es agente causal de infecciones, sobre todo de transmisión sexual. Es conocida el treponema pallidum, agente causal de la sífilis, aunque son 3 subespecies ahora, el treponema pallidum, que es el de la sífilis, el treponema pallidum endemicum, que es el que causa la sífilis endémica o vegel, del treponema pallidum pertenue, que causa la frambesía, y el treponema pallidum carateum, que causa la pinta. Estas tres, el vegel, la frambesía y la pinta, no son enfermedades venéreas, la sífilis sí lo es. ¿Qué es lo que pasa con treponema pallidum? Su forma característica, esta forma de espiroqueta, es una bacteria gram negativa, tiene esta forma de hélice. El treponema pallidum tiene los extremos rectos puntiagudos con 3 flagelos periplásmicos que le dan movilidad. Es difícil de cultivar, no hay un medio de cultivo hasta ahora adecuado para que puedan crecer, así que necesitamos observarla. Aparte que su replicación es lenta, su tiempo de duplicación es más o menos de 30 horas, inclusive mayor que el Mycobacterium, que es de 26, 27 horas. Esta crece mucho más lento, así que si pudiésemos lograr su crecimiento en cultivo, habría que esperar hasta 4 o 5 meses para ver que crezca en una cantidad suficiente para ser visualizado. ¿Qué es lo que hacemos con este treponema pallidum? ¿Qué es lo que tiene, mejor dicho, como factores de virulencia? 3 estructuras principales. Tiene una proteína de membrana externa, que es la que va a facilitar la adherencia a las células del hospedero, promueve la adherencia.
tiene una enzima hialuronidasa que va a facilitar la infiltración perivascular. Recordemos que la hialuronidasa lo que hace es destruir, romper el ácido hialurónico que se encuentra en la matriz extracelular. Y tiene una capa de fibronectina, tiene una fibronectina que va a protegerla de la fagocitosis, como si fuese en realidad una cápsula, ¿no? Esa es una de las características de este treponema. La destrucción tisular que resulta, porque la lesión que va a producir es una úlcera, la destrucción tisular que resulta de esta infección tiene que ver sobre todo con la acción del sistema inmune, más que con la bacteria en sí. Este treponema pallidum causa la sífilis, una infección de transmisión sexual que ingresa por contaminación sexual justamente, pero que tiene diferentes estadios. La sífilis tiene un comportamiento de sífilis primaria, donde aparece una lesión llamada chancro. Ese chancro aparece en el sitio de infección. En el caso del varón, generalmente aparece en el glande, en el caso de la dama, cerca del cuello uterino. Ese chancro es una úlcera que no duele, con bordes elevados, es justamente la característica del chancro, la úlcera indolora, y esa úlcera cura de manera espontánea, más o menos después de 2 meses. Y eso muchas veces alivia al paciente, ¿no? Dice, ya me curé, mentira. La sífilis tiene 3 etapas. Pasa a la etapa primaria y luego ingresa a la etapa secundaria. En la etapa secundaria, la sífilis secundaria, hay una enfermedad diseminada. Ahí empiezan a aparecer un síndrome pseudogripal con dolor de garganta, cefalea, fiebre, dolores musculares, anorexia, inflamación de los ganglios linfáticos y aparece un exantema cutáneo diseminado, el rash que se le llama, de la sífilis secundaria. Parece como si fuese sarampión o varicela, igualito, pero un adulto, ¿no? Ya más raro. Y aparece de manera variable, puede ser en forma de manchitas, macular se le llama, puede ser en forma de puntitos, se le llama papular, o puede ser en forma de ampollitas de pus, y a eso se le llama pustular, que puede cubrir toda la superficie cutánea. En el caso del sarampión, varicela solamente ataca la piel, pero respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies. Acá no. Este exantema cubre todo, incluidas las palmas y las plantas. Y se resuelve lentamente, más o menos desde 4 o 5 semanas hasta 2 a 3 meses. Las lesiones que pueden aparecer se llaman condilomas, también condiloma lata se le dice. Un tipo de lesión elevada, pero este exantema, esta erupción que tienen, es muy contagiosa, muy infecciosa. Y así como apareció, pues desaparece, ¿no? De manera que el paciente pasa a una fase de latencia. La fase de latencia puede durar años. La fase de latencia es una fase donde la enfermedad se queda inactiva, puede durar años o inclusive decenas de años, pero en una parte de pacientes, casi en la tercera parte, desencadena la sífilis terciaria o tardía, en el cual la inflamación ocurre, una inflamación difusa y crónica que destruye cualquier órgano o tejido. Por ejemplo, puede causar arteritis, puede causar eh, lesiones granulomatosas llamadas gomas que se encuentran en el hueso, en la piel, y se le llama goma luético o goma sifilítico porque cuando uno las ve, o sea, si ustedes tienen es raro ver ahora, pero si pudiesen verlo, eh, uno examina la piel o la lesión con guante, ¿no? Y uno presiona para tocar la consistencia y se deshace como la goma, y del mismo color, inclusive blanco, ¿no? La goma, igualita la goma que usan para pegar, ¿no? En la escuela, en el colegio, igualitas son esas lesiones, gomosas, ¿no? Y un hueco queda en ese sitio. Se le da la nomenclatura de sífilis tardía porque afecta pues a diferentes lugares, sobre todo del tipo neurológico, la neurosífilis, también
una sífilis cardiovascular que se ve con bastante frecuencia. El tipo de comportamiento pues, y el final del paciente es ese, ¿no? La sífilis terciaria. Ahora, llegar hasta este punto, con lo que se conoce hoy en día y que el tratamiento que se le puede dar a la sífilis utilizando antibióticos tan sencillos como la penicilina benzatínica puede curarlo, ¿no? Entonces, por ahí, cuando el paciente consulta por este tipo de lesiones, la importancia nuestra como médicos es no ridiculizarlo, no culparlo, sino hacer que se trate, ¿no? Porque muchas veces quien acude a la consulta, como vimos en una de las prácticas, es la pareja, ¿no? Porque ha visto que a su pareja le ha salido la lesión y él tiene vergüenza, no quiere asistir al control, a la consulta, entonces ella va. Entonces por ahí no satanizar, no hacerle cargamontón, sino al contrario, hacer que se trate, porque se evita justamente todo el proceso largo que tiene esta enfermedad que va a terminar matándolo. Hay una sífilis, por si aquí están las lesiones. Esta es la lesión que les decía, el goma aluético. Es una lesión así destructiva y el contenido acá ya casi no tiene, un poquito nomás se ve blanco, pero es como la goma, el goma aluético, ¿no? La sífilis primaria ese es el chancro, una lesión que no duele. La secundaria, que es el eritema, el exantema, mejor dicho, que se presenta en todo el cuerpo, incluidas las palmas y las plantas. Pasa la sífilis latente, que puede llegar a ser hasta 30 años, y luego aparece pues la sífilis terciaria. Ahora, antes de pasar a la siguiente bacteria, hay una sífilis congénita, por si acaso. La sífilis es una enfermedad que puede transmitirse por vía intrauterina y puede causar enfermedad fetal grave, con malformaciones multiorgánicas e inclusive la muerte del producto, la muerte del feto. Puede causar malformaciones dentales, los famosos dientes de Hutchinson, puede causar malformaciones óseas, ceguera, sordera, sífilis cardiovascular en los niños. Borrelia, otra bacteria del grupo de las espiroquetas. Esta borrelia, si bien es cierto, no es muy frecuente en nuestro medio, sí se estudia porque causa una enfermedad importante que es la enfermedad de Lyme, ¿no? Una enfermedad mediada por la picadura de algunos insectos como las garrapatas, artrópodos, ¿no? Ahí está la borrelia en sangre, la vemos ahí, esa es su morfología. A través de esta garrapata es por donde ingresa a la piel. La borrelia burgdorferi también tiene una estructura característica en cuanto a su composición. Eh, Tiene además una forma de membrana externa similar a la de las bacterias gram negativas, aunque no se ve bien con la tinción gram, no sirve para gram. Se puede observar en las extensiones de sangre periférica, por eso es que se ve en pacientes que tienen fiebre recurrente. Dentro de sus estructuras destaca pues la presencia de sus flagelos que la atraviesan de lado a lado. Tiene también algunos elementos de virulencia que vamos a ver aquí, que están representados sobre todo por proteínas reguladoras que van a inhibir el complemento, adhesinas que le sirven para unirse a la matriz extracelular, eh, algunas moléculas que van a intervenir con la respuesta humoral, como las enzimas de tipo proteasas de IgA, moléculas que van a degradar la matriz extracelular, y algunas estrategias de variación antigénica, así como tenían la Neisseria, de cambiar la composición de su superficie para evitar ser detectada. Es la garrapata, el artrópodo, el que a través de su aparato bucal va a inocular a la borrelia dentro del tejido. Esta borrelia va a alcanzar el tejido conectivo, va a alcanzar la circulación y a partir de allí puede viajar a todo el cuerpo, llegando inclusive hasta el sistema nervioso central. Y eso es importante porque la enfermedad de Lyme justamente tiene que ver con una distribución en todos los órganos. Una vez que es infectado el organismo con la mordedura de esta garrapata y el ingreso de la borrelia, pues va a aparecer un eritema primero en semanas. Ese eritema luego va a ocasionar que se disemine la enfermedad tanto en el sistema nervioso central, en el sistema
cardiovascular y en el aparato oftálmico, haciendo que permanezca en el tiempo, produciendo pues una serie de alteraciones en estos órganos que son característicos de este tipo de enfermedad, porque esta enfermedad de Lyme tiene una incidencia bastante universal. El diagnóstico nosotros lo hacemos a través de la serología, causa esta fiebre recurrente epidémica también. Luego viene clamidia. Clamidia es otra bacteria importante desde el punto de vista patógeno porque puede causar infecciones variadas, tanto infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Clamidia es una bacteria que tiene 3 especies responsables de enfermedad en el humano: la Clamidia trachomatis, de la que vamos a hablar, la Clamidófila psittaci y la Clamidófila pneumoniae, que causan infecciones respiratorias. Estas clamidias son parásitos intracelulares obligatorios. Es importante recordar. Este comportamiento, igual que en Brucela, hace que estas bacterias posean una membrana interna y otra externa, similar a las bacterias gram negativas, no son gram negativas, contienen ácido ADN y ARN y tienen además ribosomas procariotas, sintetizan sus propias proteínas y son sensibles a varios antibióticos. Antes se pensaba que eran virus por el tamaño, son chiquititos, una de las bacterias más pequeñas que hay, se pensaban que eran virus, pero luego se demostró que no, que tienen los dos ácidos nucleicos y además poseen membrana, como lo hacen las bacterias. Entonces, estas clamidias tienen un ciclo vital muy, muy característico, pasan por formas infecciosas inactivas desde el punto metabólico, a los que se conoce como cuerpos elementales. Vemos aquí en la figura elementary body, es cuerpos elementales, que son formas inactivas metabólicamente hablando, y por formas no infecciosas, pero con actividad metabólica, que es la forma reticular o cuerpos reticulados. Entonces, si ustedes notan, la forma infecciosa son los cuerpos elementales y la forma replicativa son los cuerpos reticulados que van a coexistir. Una vez que alcanzan el epitelio, estas bacterias proliferan, se replican, se reorganizan y luego dan origen a las formas infecciosas que finalmente van a lisar la célula escapando hacia el exterior. Para ello, poseen algunos sistemas de secreción, por ejemplo, el sistema de tipo 2, el sistema de tipo 5, que utilizan el espacio periplásmico y también el espacio extracelular, y el sistema de tipo 3, que sí es directo, inyecta directamente las proteínas hacia la célula hospedera. Entonces, esta clamidia tiene como parte de su patogenicidad el invadir algunos tipos de tejidos. No invaden todos los tejidos. Sus receptores para los cuerpos elementales, que son la forma invasiva, se restringen a las células del epitelio cilíndrico no ciliado o cuboidalo de transición, que se encuentra en las membranas mucosas de la uretra, por ejemplo, en el endocérvix, en el endometrio, en las trompas de falopio, en el ano y en el recto, en algunas zonas del aparato respiratorio y la conjuntiva. Por eso es que solamente producen infecciones a ese nivel. Las manifestaciones clínicas de las infecciones por clamidia entonces se dan por destrucción directa de las células durante la replicación, ya vimos por qué, y la respuesta inflamatoria del hospedador. Esos son los lugares por los cuales esta clamidia va a producir infección. Recordemos que la forma infectante es el cuerpo elemental. ¿Qué enfermedades se asocian a clamidia? Bueno, tenemos a la clamidia pneumoniae, que va a causar neumonía típica, la clamidia psittaci, que causa la citacosis o en pájaros, asociada por heces de pájaros, de aves, la clamidia trachomatis, que tiene diferentes serobares y que causa enfermedad en los tejidos señalados con epitelio cilíndrico no ciliado, cuboidal y de transición, por ejemplo, el tracoma, que ya habíamos visto en la práctica, con estas lesiones que producían
unión entre la conjuntiva y la córnea, causando ceguera en el paciente. Está también la Clamidia trachomatis, productora de uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, neumonía neonatal, conjuntivitis, y la Clamidia trachomatis, causante del linfogranuloma severo genital, que causa las lesiones de tipo bubónicas, como si creciese una, una gran cantidad de esto, como si fuese un granuloma en la región inguinal, una úlcera indolora que aparece y desaparece, pero que puede dejar secuelas en el tiempo. Las micobacterias. Las micobacterias son un grupo especial también de bacterias que tienen algunas características importantes en cuanto a su estructura, sobre todo porque no responden a la tinción Gram. Algunos las describen como Gram positivas, pero en realidad no son Gram positivas, no tienen cómo responder al Gram por la estructura de su pared celular. Tienen unos compuestos de ácidos grasos de cadena larga llamados ácidos micólicos. Esos ácidos micólicos cambian completamente la estructura de la micobacteria. Tienen además algunos azúcares como el arabinogalactano, tiene su capa de peptidoglucano gruesa y su membrana citoplasmática. Es una bacteria que no es móvil, que no forma esporas, es una bacteria que es aerobia, necesita del oxígeno para vivir y es de crecimiento lento sobre todo. El Mycobacterium tuberculosis tiene pues entonces como principal elemento de virulencia a su pared de ácido micólico, que es una pared cerosa, es una pared de grasa, de cera prácticamente. ¿No? Tiene además sus residuos de manosa, residuos de manano, lípido manano, arabinogalactano, que ayudan en el proceso de patogénesis. Su observación se hace a través de una tinción llamada tinción de Still-Nielsen. También se le describe como bacilo ácido alcohol resistente, porque como vimos en la práctica también, la tinción de Still-Nielsen utiliza un decolorante que es el alcohol ácido y la micobacteria resiste esa decoloración. Entonces sus factores de virulencia destacan no solamente por los ácidos micólicos, sino también por algunas proteínas que sirven de unión a la célula hospedera, como son los lipoarabinomananos, el LAM, los arabinogalactanos, el core factor, que es importantísimo para la virulencia, el factor cordón, y algunas enzimas lipolíticas y proteínas de unión que van a ayudar a que esta bacteria se adhiera al epitelio respiratorio y a partir de ahí sea ingerida, internalizada o fagocitada, si quieren, por el macrófago. Esta es una bacteria que además, una vez de dentro del macrófago, lo que hace es inhibir la fagocitosis, se escapa de la fagocitosis, ocasionando una alteración de la vesícula fagocítico lisosomal, o sea, el fagolisosoma, se ve alterado en cuanto a su composición enzimática porque cambia el pH y la bacteria continúa viviendo. Entonces, dado que es difícil su eliminación desde el punto de vista de la fagocitosis, lo que hace el organismo es formar un granuloma, o sea, empieza a encerrarla. Desde aquí en el centro se encuentra el macrófago con la micobacteria y alrededor empiezan a colocarse otros macrófagos, linfocitos y demás, ocasionando justamente la presencia de un granuloma, que es la forma de controlar a la bacteria para que no se siga diseminando. Las enfermedades asociadas dependerán de la especie de Mycobacterium. Y hay varias especies de Mycobacterium. Están las bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, donde está Mycobacterium tuberculosis, que vamos a ver ahorita, Mycobacterium leprae, que también vamos a ver en un ratito, pero hay otras micobacterias de crecimiento lento, que son no tuberculosas, como el Mycobacterium avium, el Kansasi, el marinum, y algunas otras como el Chenolae, Fortuitum, etc. Entonces dependerá del espectro de enfermedad. La tuberculosis generalmente es pulmonar, pero también puede ser extrapulmonar, atacando diferentes órganos como el sistema nervioso central, como por ejemplo los ganglios linfáticos, como por ejemplo los huesos o las articulaciones o el sistema génito urinario. Mycobacterium leprae es el primero que vamos a ver. Es un bacilo ácido alcohol resistente, a eso se refiere con acid fast, no crece en cultivo,
tiene un tiempo de replicación de más o menos 14 días, es larguísimo, por eso es que es difícil el cultivo. Produce patología en humanos, también en armadillos, se transmite a través del contacto, a través del contacto directo con el tejido contaminado, con el tejido infectado. Es una bacteria que prefiere las temperaturas frías, afecta sobre todo piel y nervios periféricos, un periodo de incubación largo que puede llegar a ser hasta de 10 años y es un patógeno eminentemente intracelular. Sus factores de virulencia, los factores de virulencia de Mycobacterium leprae, descansan en su capacidad de poder destruir la mielina, la capacidad que tiene de poder infiltrar y producir respuesta inflamatoria, además en la lepra, ¿no? Característica por una afección no solamente de piel, sino también de nervios periféricos. Entonces, estos factores de virulencia, que son los mismos que es micobacteria, tiene los ácidos micólicos, el manano terminal, etcétera, lo que hacen es ingresar por la vía respiratoria, por lo general lo hacen, son transportados por el macrófago alveolar, recordemos que son intracelulares, se diseminan por la sangre y pueden llegar hasta el nervio o la piel, proliferando sobre todo en las células de Schwann, produciendo apoptosis de la mielina y alteración de la transmisión del impulso eléctrico, produciendo justamente desmielinización. Enfermedades asociadas a Mycobacterium, tuberculosis, en primer lugar, a tuberculosis, sobre todo debida al factor cordón o core factor, que es el que va a promover la activación del macrófago, promoviendo la formación del granuloma y la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, entre otras moléculas. El Mycobacterium leprae, que es el que causa la lepra o enfermedad de Hansen, tiene dos tipos, la lepromatosa y la tuberculoide, y las micobacterias no tuberculosas, como el Scrofulaceum, el Mycobacterium scrofulaceum causa la linfadenitis cervical en los niños, o escrófula, una especie de tuberculosis. El Mycobacterium avium intracelulare, que se ve mucho en pacientes con inmunocompromiso, pacientes VIH que hacen infecciones oportunistas. El Mycobacterium kansasi o kansasi, que también hace enfermedad pulmonar. Y el Mycobacterium marinum, que es una enfermedad cutánea, sobre todo secundaria a la exposición de agua salada, de agua de mar. Este Mycobacterium avius complex, por ejemplo, es una micobacteria que se ve en pacientes VIH-Sida, tiene dentro de sus factores de virulencia, destaca la presencia del hipoarabinomanano, que le da la capacidad de poder resistir algunos elementos del sistema inmunitario. Aquí vemos en este embudo importante, con relación a los factores de virulencia, cuál es siempre un patógeno y cuál no lo es. Vemos que el más patógeno de esta familia es el Mycobacterium tuberculosis, el menos patógeno es el Mycobacterium gordoneae. Su patogenicidad descansa justamente en esa capacidad de producir granuloma, enfermedades crónicas de larga data que van a dificultar no solamente su manejo, sino también la curación del paciente. El tipo de presentación que tienen, si es pulmonar, permite pues un tratamiento estandarizado, pero si es extrapulmonar hay que ubicar cuál es el lugar del cuerpo que se encuentra comprometido con este tipo de enfermedad, que no solamente es el pulmón, ya vemos, sino también puede ser la parte intestinal. Hay una tuberculosis intestinal, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis vertebral, que se conoce como mal de Pot, por ejemplo, parte de la complicación de la invasión y destrucción por parte de esta micobacteria. En Rickettsia es una bacteria también muy pequeña, es otro género bacteriano. Las Rickettsias tienen otro tipo de disposición. Son bacilos gram negativos, aunque no tiñen bien con el gram, pero son muy chiquititos, miden de 1 a 2 micras. Hay especies patógenas que se relacionan sobre todo con artrópodos que transmiten garrapatas, piojos, pulgas, ácaros, donde el humano es un hospedador accidental en realidad.
¿no? Está el grupo de riquecias que producen las fiebres exantemáticas y la riqueza del tifus. Esta riqueza, como ven, es intracelular. La Prowazeki, que es la que vamos a estudiar. Hay otra que es la Rickettsia. La Rickettsia prowazeki causa el tifus epidémico, que está presente a nivel, digamos, mundial. La Rickettsia prowazeki es transmitida por piojos. El humano es el principal reservorio y el vector es el pedículus humanos, o sea, el piojo humano, el vector principal de la enfermedad. Afecta a individuos que viven en situación de hacinamiento con condiciones sanitarias deficientes que justamente favorecen la proliferación, propagación de los piojos corporales, como sucede pues en catástrofes naturales, en casos de guerra, hambruna. Los piojos mueren como consecuencia de la infección más o menos en 2 a 3 semanas. La clínica de la enfermedad incluye síntomas específicos: fiebre alta, cefalea, mialgias, neumonía, artralgias, a veces afectación neurológica. También desarrollan un exantema macular o petequial, que pasa desapercibido en algunos casos. Y esto sucede porque la bacteria invade el tejido, pero escapa del fagosoma y es liberada al exterior. Dentro de sus factores de virulencia destacan sobre todo algunas enzimas, algunos elementos de resistencia antibacteriana, también algunos factores de virulencia con resistencia a los antibióticos, que hacen que esta bacteria pues persista en su proceso de infección. Su patogenicidad descansa también en la mordedura de la garrapata, ingresa a la riqueza, empieza a interactuar con todas las células hospederas, sobre todo con los polimorfonucleares, que van a desencadenar una respuesta posterior mediada por inmunidad adaptativa, células dendríticas, linfocitos CD8 de memoria y demás. Esta es una enfermedad, la Rickettsia prowazeki causa el tifus epidémico. Está también la Rickettsia rickettsii, que les mencioné, que causa la fiebre manchada de las montañas rocosas, todas transmitidas por garrapatas, con diferentes espectros de enfermedad que van a empeorar si se trata de pacientes pues inmunocomprometidos. Micoplasma. Micoplasma es una bacteria, un género bacteriano bastante importante también en cuanto a que esta bacteria es pequeña. Son las bacterias más pequeñas de vida libre que se conocen, los micoplasmas. Son particulares porque no tienen pared celular. Ojo aquí, micoplasma pertenece al grupo de las molicutes, que son bacterias que no tienen pared celular, ¿ok? Ni siquiera delgada, y además tienen esteroles en su membrana celular. Eso es importante también de anotar, ¿no? No tienen pared celular y tienen esteroles en su membrana celular. Estos micoplasmas, por lo tanto, al no tener pared celular, adoptan formas pleomórficas, es decir, eh, formas que van a variar de acuerdo al medio en el que se encuentran. Otra característica importante, además de que no tienen pared, es que su membrana celular tiene 3 capas, no solamente 2. Eso le ayuda un poco a la estabilidad osmótica. Las lipoproteínas del micoplasma son algunas adhesinas que le van a servir para unirse a la célula hospedera. Tienen también factores que van a desencadenar la liberación de neutrófilos a partir de la quimiotaxis y de otras células. Tienen también mecanismos de evasión inmune, por ejemplo, la variación antigénica, o sea, el cambio de la composición de sus proteínas de superficie, importante también. Su patogenicidad descansa entonces en mecanismos directos de daño, por ejemplo, adhesinas, eh, mecanismos de fusión de membrana, de depresión de nutrición, de toxicidad, y los mecanismos de daño del sistema inmunitario a través de la inmunidad humoral, inmunidad celular, cambios inflamatorios y demás.
Este Mycoplasma pneumoniae causa sobre todo neumonía, las llamadas neumonías atípicas, y también, ojo aquí, el Mycoplasma pneumoniae es una bacteria relacionada con el Guillain-Barré también. El Mycoplasma hominis o genitalium, que tiene esta forma característica en sus colonias, parece un huevo frito, ustedes lo ven, parece un huevo frito. Así crece en las colonias este Mycoplasma hominis y genitalium y se caracterizan por producir enfermedad, sobre todo en el aparato genital. Este Mycoplasma tiene como factores de virulencia, además de adhesinas, organelos de adhesión, tiene adhesinas ciliares, tiene también peróxido de hidrógeno, es capaz de formar biopelícula, cápsulas, tiene una enzima que se llama cialidasa, tiene además algunos factores de virulencia que funcionan como superantígenos y algunas otras lipoproteínas que en su camino de patogenicidad lo que hacen es adherirse a las superficies epiteliales utilizando estas adhesinas y luego internalizarse en las células hospederas, porque es un patógeno intracelular también. Y a partir de allí, evadir la respuesta inmunitaria, causando persistencia de la infección, promover la liberación de factores inflamatorios, estimulando sobre todo también a los macrófagos, monocitos y linfocitos. Finalmente, esta presencia de micoplasma hace que se produzcan especies reactivas de oxígeno tipo peróxido de hidrógeno y el anión superóxido que van a causar lesión tisular. Una de las lesiones características de este micoplasma es la traqueobronquitis, pero también es capaz de causar infecciones de tipo genital, lo que se conoce como uretritis no gonocócica principalmente. Leptospira es otra bacteria del grupo de las espiroquetas, o sea, junto con la borrelia y el treponema. Leptospira tiene esta forma, así. Tiene además la característica de eh, presentarse asociada a algunas especies, por ejemplo, Leptospira interrogans, y la otra es Leptospira biflexa. Se presentan como espiroquetas finas y enroscadas de flagelos periplásmicos aerobios obligados por producir enfermedades de diferente espectro. La Leptospira interrogans puede producir una infección subclínica, su mayoría, puede también tener la apariencia de una enfermedad pseudogripal leve o de una enfermedad sistémica grave que se llama enfermedad de Weil. Estas leptospiras, como son finas y además móviles, pueden penetrar a través de la mucosa intacta o a través de la piel, donde es piel dañada, con pequeños cortes o abrasiones, puede introducirse. ¿Dónde encontramos a la leptospira? La encontramos sobre todo en secreciones de los animales infectados. En este caso, las secreciones, la orina, las heces de la rata, de los ratones, son fuentes de contaminación, son reservorios de este tipo de patógenos, este tipo de bacterias, los reservorios roedores o mamíferos de pequeño tamaño. En este caso, el humano es un hospedero accidental en realidad. Sus factores de virulencia destacan en la presencia de, por ejemplo, algunas moléculas como las proteínas membrana externa, el lipopolisacárido, sus endoflagelos, algunas enzimas de tipo ciclasas que van a ayudar en la invasión del tejido, originando pues una patogenicidad bastante, bastante variada, porque esta es una bacteria que puede ocasionar infecciones en diferentes tejidos, no solamente en el endotelio, donde puede causar daño vascular, vasculitis, hemorragia, sino también en el hígado, donde puede causar necrosis focal con ictericia, en el ojo, donde puede causar uveitis, en los músculos, en las meninges, en el pulmón,
en el aparato reproductivo, en el riñón, etcétera. ¿De qué depende esto? Depende de la diseminación por vía sanguínea, hasta qué órgano haya llegado y el estado de inmunodepresión del paciente. Este tipo de afectación de enfermedades se ve pues en casi todos los aparatos y sistemas. El caso de los síndromes pulmonares por leptospira, solamente es el pulmón el comprometido, puede haber una leptospirosis bacteriémica con aparición de diarrea, de náusea, de vómitos. Puede haber también la enfermedad de Weil, que es la complicada, con la aparición de algunas cuestiones bastante puntuales, como la pericarditis, la hepatomegalia, la falla renal, etc. Legionela, otra bacteria, otro género bacteriano, la legionela, llamada también bacteria causante de la enfermedad de los legionarios, se le llama así, por el descubrimiento que tuvo legionela o legionela. En cuanto a su patogenicidad, la legionela es un bacilo gram negativo que tiene una estructura bastante delgada, pleomórfica. Se describe como bacteria aerobia obligada, con algunas necesidades nutricionales caracterizadas por hierro y también levocisteína. Es una bacteria que causa enfermedad del tracto respiratorio. Son bacterias intracelulares, estas legionelas, la legionela neumófila, que es una de las especies patógenas humanas estudiadas, se caracteriza por ser invasiva, por poder producir una gran cantidad de biopelícula. Es una bacteria que produce biopelícula en grandes cantidades, lo que favorece su mecanismo de infección. Y además es una bacteria que puede escapar del sistema fagocítico mononuclear, puede escapar del sistema inmunitario. Los factores de virulencia que presentan, destaca la presencia de sus adhesinas importantes, moléculas que se van a adherir al epitelio y también a las mucosas. Tenemos también, en este caso, la presencia del sistema de secreción de tipo 4, también las moléculas responsables de la inhibición de la apoptosis, las moléculas que van a desencadenar la liberación de vesículas que van a servir de distractores para el sistema inmunitario. Su patogenicidad implica el ingreso a través de la vía respiratoria, donde la legionela va a ubicarse dentro de los macrófagos alveolares, de los monocitos y también de las células epiteliales alveolares. A partir de allí van a producir una infección que puede ser moderada o severa. La legionela tiene ese tipo de comportamiento, sobre todo en huésped susceptible. Si se trata de un inmunodeprimido, el cuadro sí es severo, con aparición de alguna sintomatología característica en cuanto a la fiebre. Aparición de la fiebre es responsable de la fiebre de Pontiac, se le llama así, fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, y la enfermedad de los legionarios o legionelosis, que es una enfermedad con fiebre, escalofríos, tos seca no productiva y cefalea con un periodo de incubación de 2 a 10 días. Puede haber enfermedad multiorgánica con afectación del tubo digestivo, sistema nervioso central, hígado, riñones, pero lo principal es la neumonía. Ahí está la enfermedad de los legionarios. Se describió por presencia de una neumonía en una reunión de representantes de la Legión extranjera, como un brote. Se relacionó mucho con el aire acondicionado, es más, se logró recuperar bacterias a partir de los filtros contaminados del aire acondicionado. El tipo de presentación hace que también pueda afectarse el sistema gastrointestinal, o sea, también se puede producir diarrea. Luego tenemos a Francichella. Francichella es una especie, un género, perdón, bacteriano
que se asocia a enfermedad. Tiene 3 especies importantes: Francisella tularensis, Francisella novicida y Francisella filomiragia. La Francisella tularensis, que es la que vamos a estudiar, es la causante de la tularemia, que se conoce también como fiebre glandular o fiebre de los conejos en animales y humanos. Este es un cocobacilo, la Francisella es un cocobacilo gram negativo muy pequeño también, aerobio estricto. Funciona como un parásito intracelular obligado, puede sobrevivir periodos prolongados en los macrófagos del sistema retículo endotelial, inhibiendo la fusión del fagosoma al lisosoma por medio de secreción de proteínas que facilitan el escape de la bacteria desde el fagosoma hacia el citosol. Las cepas patógenas tienen una cápsula justamente polisacárida que es antifagocítica, que le da la virulencia, y esta Francisella que tiene sus reservorios en mamíferos salvajes, animales domésticos, aves, peces, artrópodos, conejos, gatos, etc. Tiene distribución universal. La dosis infecciosa es pequeña, pero en el caso de exposición a un artrópodo, ya sea a través de la piel o por inhalación, es necesario un gran número de microbios para que se produzca la infección. Su mecanismo de escape lo vemos aquí, cómo ingresa al fagosoma y cómo se escapa de él hacia el citosol para replicar, es importantísimo. Sus factores de virulencia implican, además de la presencia de su cápsula, del lipopolisacárido, de las proteínas de membrana externa y de los sistemas de secreción de tipo 1, de tipo 4 y de tipo 6. La patogenicidad está enmarcada desde el momento en que la Francisella logra ubicarse dentro de las células del sistema retículo endotelial y a partir de ahí viajar por el organismo. Y las enfermedades que producen generalmente están asociadas a lesiones úlceroglandulares, o sea, úlceras cutáneas, como vemos en las lesiones. Esas lesiones abiertas son úlceras cutáneas con ganglios linfáticos hipertrofiados, que es lo que vemos en la fotografía de la izquierda. La señora tiene los ganglios hinchados allí, y es clásica esa presentación por Francisella, úlcero glandular. Está también la afectación óculo-glandular, donde hay afectación ocular y los ganglios cervicales se ven hipertrofiados. Hay una presentación neumónica con síntomas pulmonares, una presentación gastrointestinal, además con diarrea cuando hay ingesta de este tipo de patógeno. Y bien, hasta aquí nuestra clase de hoy, que esta es la culminación de la parte de bacterias. Hemos visto un promedio de 60 o 70 bacterias, creo, alrededor de las 3 clases. No sé si ha quedado todo claro. Insisto, el examen es la siguiente semana. La siguiente semana no hay clase de teoría, solamente es el examen, ¿okay?, que se va a dar dentro de la clase. Puede ser que lo coloque al inicio, puede ser que lo coloque casi al final de la clase, pero dentro del horario. Así que ya saben ustedes que es dentro del horario de la clase